días. Vamos a hablar ahora un poco de lo que son las figuras literarias y de construcción. En este video nos vamos a enfocar en lo que son las figuras literarias que ustedes pueden ver en la página 86 y en la página 87. Tienen un PowerPoint en la página con ejemplos de cada una de ellas, pero les voy a explicar brevemente acá en qué consiste cada una de estas figuras. Entonces en la página 86 comenzamos con el símil. El símil se da cuando tenemos una comparación directa entre dos elementos, es decir, cuando decimos que algo se parece a otra cosa. Veamos los ejemplos que tenemos acá. Dice, te pareces al corazón sediento de un pájaro. Ahí estamos comparando dos elementos distintos. A una persona, suponemos, y al corazón sediento de un pájaro. Luego dice, ellos son como el mar. Ahí estamos comparando a ellos, que asumimos que son personas, con el mar. Hay palabras clave para el símil, ¿verdad? Una de ellas es este como, ¿verdad? Tienen que fijarse siempre que tengan un como, que en efectivo se esté comparando a dos o más elementos, ¿verdad? Eso va a ser la clave para esta figura, ¿verdad? Seguidamente tenemos la metáfora. La metáfora es quizás la más difícil de estas figuras. Tenemos aquí la definición que dice que es una comparación indirecta, pero más que eso, veamos la siguiente parte. Dice que traes una relación entre dos elementos distintos, A y B. A va a ser una cosa en nuestra mente, por ejemplo, el amor, y B va a ser otra cosa en nuestra mente, por ejemplo, el sol. Entonces, ¿qué va a hacer la metáfora? La metáfora va a equiparar estas dos palabras, va a decir prácticamente que son lo mismo. Por ejemplo, ustedes en el PowerPoint que tienen ahí, ¿verdad? Van a ver un ejemplo que dice el amor era sol. En ese caso estamos asumiendo que el amor y el sol son lo mismo. A diferencia del símil donde decimos que se parecen, en la metáfora asumimos que dos cosas distintas son lo mismo. Y ustedes lo tienen aquí explicado. Dice, puede darse de dos formas. La primera, y es la que les acabo de decir, consiste en asumir que un elemento A, es decir, algo distinto, se convierte en un elemento B. Ejemplo, el cielo era tristeza. Ahí el cielo es el A y la tristeza es el B. Entonces la metáfora asume o afirma que estas dos cosas distintas son lo mismo. La segunda forma consiste en asumir que un elemento A está hecho de B o viceversa. Ejemplo, es un espejo de lágrimas. Este tipo de metáfora es muy fácil de identificar, mediante la preposición de. Ojo, espejo de lágrimas. Es lo mismo cuando ustedes dicen, por ejemplo, dientes de perla, o los ejemplos que tienen acá a la derecha que dice ojos de fría plata. En ese caso, la metáfora se identifica por por esta preposición que une dos palabras que sabemos que en la vida real no tienen relación. Ustedes saben que los ojos, ¿verdad? Que tenemos no están hechos de fría plata. Vean la siguiente, tienes un corazón de oro, es exactamente lo mismo. Ahí la clave está en identificar el de la metáfora. El tiempo es oro, este es del tipo anterior de metáfora, asumir que dos cosas distintas, el tiempo y el oro, son lo mismo. Luego dice, los días no son más que un desierto de espera. En este caso lo que hacemos es que estamos mezclando los dos tipos de metáfora antes mencionados, ¿verdad? Decir que los días no son más que un desierto y que este desierto es de espera. Entonces esa es la clave. Por lo general suele hacerse con el verbo ser o estar, bueno, el verbo ser más bien, ¿verdad? En este caso, cuando dice el tiempo es oro, los días no son más que un desierto y a veces se da mediante el uso de la preposición de para unir estas palabras que sabemos que en la realidad no están hechas una de otra. Los ojos no son de plata ni el corazón es de oro. Vamos. Seguidamente tenemos la hipérbole. La hipérbole quizás ya la conocen, ¿verdad? Es una exageración literaria. Pero estas exageraciones, al menos en nuestro examen, las vamos a limitar a dos temas en específico, tiempo y tamaño. El tiempo se da cuando hablamos de la noción, por ejemplo, de lo infinito, lo eterno, algo de nunca acabar. Entonces, cada vez que vean palabras del tipo eternidad, infinitud, infinito, eterno, por los siglos de los siglos, todo este tipo de construcciones,
que hablan de mucho tiempo, ¿verdad? De grandes cantidades de tiempo, entonces vamos a tener una hipérbole. Por ejemplo, decir los minutos son siglos. Eso va a ser una exageración con respecto al tiempo. Y el segundo tipo de exageración de hipérbole se va a dar mediante la exageración del tamaño. Es decir, que algo grande es pequeño o que algo pequeño es grande, ¿verdad? Ese tipo de exageraciones son las que vamos a considerar hipérboles. Entonces veamos los ejemplos que tenemos acá. Dice, un mar continuo sin final, y lo que tienen marcado es ese sin final, ¿verdad? Ahí en la página 86. El dolor me hará mi pesar eterno, y ahí tenemos la palabra eterno subrayado. Entonces el del mar sin final está exagerando, podemos decir que el tamaño, ¿verdad? Y en este eterno estamos exagerando el tiempo. Seguidamente dice, me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar las fronteras de una a una y dejar de fronteras solo el viento. Entonces vea que ahí estamos exagerando el tamaño de las manos. Entonces no basta con decir que algo es grande o que algo es inmenso, sino que tenemos que ejemplificar, se tiene que ejemplificar esa exageración. Vean que aquí dice que las manos son enormes y que les gustaría poder arrancar las fronteras con esas manos. Entonces vemos que sí se exagera bastante el tamaño. E igual recuerden, palabras como eternidad, palabras como infinitud, van a ser siempre marcas de la hipérbole. En la siguiente página, en 87, tenemos la personificación o prosopopeya. De estos dos nombres, el que nos va a salir en el examen es prosopopeya. Entonces apréndanse ese. ¿Está bien? Dice que implica atribuirle cualidades humanas o animadas a objetos inanimados, es decir, a sujetos que no puedan realizar dicha acción. Entonces, la clave, como dice aquí, de esta figura, consiste en buscar ese verbo o esa acción que sea imposible de realizar para nuestro sustantivo, ¿verdad? Recuerden que los sustantivos son todas estas palabras que denotan cosas, emociones, no sé, animales y demás, cuestiones que se puedan usar como sujeto dentro de una oración. Y el verbo son palabras que se refieren a acciones. Entonces, vean los ejemplos de acá. Vamos a ir como de los más poco comunes en un poema a los más normales, ¿verdad? El gato canta rancheras por la noche. Ahí tenemos gato y canta, marcados. Los gatos no cantan, ¿verdad? Entonces esa es la acción imposible de realizar para el sustantivo. Solo la luz lo dice, luz completa. Ahí lo que está marcado es eso, la luz lo dice. Para decir hay que hablar. Para hablar hay que ser no sé, un ser vivo, ¿verdad? Un ser animado. Las personas únicamente somos las que hablamos. Y aquí dice que quien está diciendo es la luz. Entonces esa es la personificación o prosopopeya. Y el tiempo vuela cuando te diviertes. En este caso, el verbo volar no es una acción humana, sino una acción animada. Entonces, por eso es que la consideramos una prosopopeya. Estamos. Y por último tenemos el epíteto, que es poco común. No sé si lo recuerdan del colegio, de la escuela, pero en todo caso hay pocos ejemplos, ¿verdad?, de epítetos en su examen. Creo que a lo mucho sale uno. Entonces es una figura en la que no nos vamos a detener tanto, pero igual se las voy a explicar. El epíteto es cuando tenemos un sustantivo, una característica propia y la reforzamos. El ejemplo más claro es el que tienen acá, roja sangre. ¿Por qué? Porque la sangre siempre es roja. Frío acero, hierba verde, no sé, noche oscura, nieve blanca, todo este tipo de sustantivos acompañados de una característica, por así decirlo, redundante, se van a llamar epítetos. Entonces les voy a hacer un pequeño ejercicio. Vean que cada uno de estas figuras tienen que ver con el significado de las palabras, ¿verdad? Si hay un cambio en cada una de ellas, vamos a hablar de un símil, de una metáfora, de una hipérbole, de un epíteto o de una prosopopeya. Entonces, si yo les digo a ustedes la rosa roja, eso va a ser un epíteto, porque en el imaginario tenemos que todas las rosas son rojas, aunque existen negras y blancas. Si yo les digo a ustedes, imaginen una rosa, ustedes van a imaginar una rosa roja. Entonces, la rosa roja es un epíteto. Pero si yo les digo a ustedes que la rosa ríe o la rosa llora, entonces en ese caso vamos a tener una
prosopopeya. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo la cualidad humana o animada de reír y llorar a una rosa. Si dijéramos, por ejemplo, la rosa es como tus ojos, en ese caso estaríamos haciendo el uso de un símil, ¿verdad? Por esta partícula como, o la rosa es como tus ojos. Si dijéramos una rosa que no se marchita, en ese caso estaríamos incurriendo en una hipérbole. ¿Por qué? Porque estaríamos exagerando el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de vida de esta rosa, que nunca se marchitaría. Si decimos la rosa de tus ojos, vean que estamos usando dos palabras distintas unidas por la preposición de. Eso es una metáfora. Acuérdense, la preposición de uniendo dos palabras distintas siempre se considera metáfora. Y si decimos la rosa es el día, ahí también sería una metáfora porque estaríamos asumiendo dos cosas distintas, la rosa y el día como lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ahí tienen ejercicios de esto y se mezclan con el tema de las figuras de construcción que les voy a explicar en el siguiente video. ¿Estamos? Entonces vean esos dos videos juntos y luego hagan la práctica, perdón, de estos temas.